La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice de la manera siguiente: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hoy estaremos hablando bajo el tema un plan perfecto y eterno. Ese es el tema de hoy y quisiera pues hablar acerca de lo que es el propósito y el plan de Dios para la salvación del hombre. En este versículo nos damos cuenta que Dios siempre ha tenido un plan para el hombre, para la humanidad. Y comienza diciendo este versículo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. A veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué yo soy evangélico? ¿Por qué tuve que aceptar dicha responsabilidad? Aquellos que de alguna manera están comprometidos con Dios directamente, bien sea como pastores, como evangelistas, como directores de algún ministerio. Quiero decirles pues que fue un plan de Dios. Ya de antemano, antes que usted naciera, estaba en la mente de Dios de lo que usted hoy iba a realizar, de las obras que usted iba a realizar en este tiempo. Así que en cuanto a la salvación, en cuanto a la salvación y al llamamiento, no fue una idea de nosotros o no fue un propósito nuestro, sino ya eso estaba planificado por nuestro Dios desde antes la fundación del mundo. Dios tenía un propósito con usted, así que no se sienta avergonzado, como Pablo le dice acá a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de mí ni de Jesucristo. Así que mucha gente, después que está en un compromiso, siente como que si es indigno de dicha responsabilidad, de dicha investidura. Pero quiero decirte pues, a la luz de este versículo, que de antemano había un plan de Dios para contigo. Así que el plan de Dios, en primer lugar, era salvarnos, llamarnos y salvarnos. El Evangelio, por medio del Evangelio. El Evangelio es un poder que cambia, que transforma al hombre y que hace entender al hombre o a la mujer más hundida en el pecado, le hace entender claramente que hay un Dios todopoderoso que les amó desde antes que nacieran y que en este momento en que ellos están ejecutando alguna obra dentro de lo que es este camino santo, sabemos que es Dios quien le ha llamado, y ellos pueden darse cuenta que si están ejerciendo esa función, están siendo respaldados y están bajo la cobertura poderosa de ese Dios que no lo vemos, pero que sabemos que está allí. Así que Dios es el que nos salva. El Evangelio es redención del pecado, libera al hombre de las cosas que le tienen en sus garras, le permite romper con los hábitos que le parecen irrompibles. El Evangelio es un poder liberador que puede hacer de hombres malos hombres muy buenos. El Evangelio no solamente nos salva, sino que nos consagra. No es simplemente liberación de las consecuencias del pecado, es una invitación a caminar la senda de la santidad. En la Biblia, en el evangelismo mundial, se dice de un hombre llamado Sherwin. Él cita dos ejemplos alucinantes del poder milagrosamente transformador de Cristo. Dice que había en Nueva York un pistolero, un bandolero que había estado en la cárcel poco antes por el robo con violencia. Se dirigía a buscar a sus antiguos amigos, a su antigua pandilla, con la intención de tomar parte en otro asalto, en otro robo. Cuando le robó a cierto hombre la cartera,
y dice que cuando se dio cuenta lo que había hurtado, lo que le había robado a ese hombre, dice que era un Nuevo Testamento, y con disgusto pudo hacer este gran descubrimiento. Como no tenía nada que hacer, empezó a pasar las hojas distraídamente, a pasar las páginas y a leer. Pronto se encontró absorto con la lectura, y tal efecto le hizo que pocas horas después fuera a sus amigos, a sus viejos, a su vieja pandilla, y se separó de ellos para siempre. Para ese ex delincuente, el evangelio fue la llamada a la santidad. Él se dio cuenta que el evangelio era poder de Dios para salvación, y de alguna manera por Dios puso en él apartarse, el deseo de apartarse de esa pandilla. Dice de otro hombre, un árabe, que tuvo una pelea con un antiguo amigo, y juró pues que se vengaría de él, y este hombre se llenó de amargura y le contó pues a cierto evangelista que le odiaba tanto que él propuso en su corazón de matarlo. Entonces él dice que trazó su plan allí, y de repente pues este evangelista, él le contaba a ese evangelista, el evangelista le dice que le sugiere que compre un ejemplar del libro de Mateo. Dice: cuando lo compré solamente lo hice para darte gusto, pero cuando comencé a leerlo y sin ninguna intención comencé a leerlo, y cuando me iba a acostar aquella noche, el libro se me cayó del bolsillo, y cuando lo recogí empecé a leerlo. Cuando llegué al lugar donde dice: oíste que se ha dicho en la antigüedad, no matarás, pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Recordé el odio que estaba en mi corazón arraigado contra mi enemigo. Cuando seguí leyendo, mi tranquilidad fue creciendo, contaba este hombre, hasta que leí las palabras: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces me sentí movido, decía este hombre, a clamar a Dios: ten misericordia de mí, que soy un pecador. El gozo y la paz llenaron inmediatamente mi corazón, y desapareció el odio. Desde entonces soy una nueva persona, contaba aquel hombre su testimonio. Así que él finalizó aquella conversación diciendo: mi mayor delicia ahora es leer la palabra de Dios. Así que nosotros hemos entendido también, ya como ministros del Señor Jesucristo, que este plan de salvación, este plan de llamamiento a nosotros a ejercer dicha función, ya estaba de antemano preparado. El texto que estamos tomando como base dice, no solamente dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, dice también: nos llamó no conforme a nuestras obras. Es decir, no estamos aquí por lo que nosotros fuimos o por las obras nuestras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Había un propósito de Dios, había un plan de Dios ya de antemano preparado para usted, mi estimado hermano y hermana. Había algo ya preparado de parte de Dios, y eso, cuando estaba preparado, dice que antes de los tiempos de los siglos, ya podemos entender que había un plan eterno en la mente de Dios, un plan eterno y perfecto. Tú estás aquí hoy, tú estás ejerciendo dicho trabajo, estás ejerciendo dicha función en algún ministerio, es por la santa voluntad de nuestro Rey. Él te salvó, Él te llamó, Él había preparado ya un plan para ti, y lo hizo. ¿Por qué? Lo hizo por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Lo hizo por lo que ya el Señor pagó por nosotros. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón
por todas las generaciones. Isaías 37:26 dice: ¿no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Isaías 46:9-10 dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Esto es palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Eso está en Segunda de Tesalonicenses 2:13. Mateo 25:34 dice: entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20 dice: quien quien se sacrificó por el pecado, ya estaba destinado desde antes la fundación del mundo. Cristo, quien se sacrificó por nosotros, estaba destinado ya desde antes la fundación del mundo, desde antes que usted y yo naciéramos. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Y finalizo con Hechos 15:18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139:16. Así que, mi estimado hermano y hermana, estamos en el plan perfecto de Dios. Estamos ejerciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado. No fuimos nosotros quienes escogimos ser lo que somos, sino que somos lo que somos, diría Pablo, y decimos nosotros con Pablo: por la gracia de Dios somos lo que somos, porque hubo un plan en la mente de Dios. Que Dios te bendiga en este santo día.